hasta el verso 3. Dios bendiga a los amigos que están aquí. Dios bendiga a los hermanos que están aquí. Y Dios bendiga a las personas que están ahí. Amén. Dios bendiga a las personas que se conectan a través de Facebook. Le damos la más cordial bienvenida a este culto de la Iglesia Bíblica de la Gracia. Sea bienvenido, gracias por su cortesía y gracias por escogernos para seguirnos a través de este medio. Deseamos que Dios le bendiga y que la gracia soberana de Dios les cobije y les abrigue. Mateo 8, 1 al 3. A su nombre sea la gloria. Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. A este personaje de la Biblia, yo sé que él, después de esa experiencia, me imagino que vivió con esa conciencia. Mateo 8, 1 al 3 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Puede sentarse. Palabra de Dios. Jesús te quiere salvar y limpiar. Amén. Sanar y limpiar. Gloria a Dios. Este capítulo de la Biblia es un capítulo conmovedor. Y es un capítulo que, a pesar de que se habla de la lepra, que era una enfermedad física, una enfermedad corporal, una enfermedad contagiosa, una enfermedad que era visible, que era patente y que tenía consecuencias, no solamente personales, sino también emocionales y también a nivel social. Obviamente también consecuencias espirituales. Era tan terrible padecer de lepra, que era como una especie de un cáncer de la piel. Era tan terrible y era tan deprimente que una persona con lepra, se decía en la sociedad judía que había 3 personas que eran considerados muertos, como personas muertas. Estaban los ciegos, los que no podían tener hijos, y las personas que eran leprosas. Pero era tan terrible y calaba tanto la enfermedad de la lepra, que el leproso durante toda la vida, durante toda su vida que tenía lepra, tenía que vivir como una persona en luto. Tenía que vivir en luto constantemente. Era como no solamente un muerto, sino que tenía que vivir como alguien que estaba en duelo constante por la pérdida de un ser querido. La lepra en las tierras bíblicas era una de las peores enfermedades que alguien podía padecer, porque el que tenía lepra era alguien que tenía un estigma sobre sí, o una especie de estereotipo, que era una persona inmunda. Incluso el propio leproso tenía que constantemente gritar a los 4 vientos que él era leproso y que era inmundo. Cuando uno lee el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15 de Levítico, y también el capítulo 5 de Números, uno se va a dar cuenta las terribles implicaciones que tenía que alguien tuviera lepra. El leproso no podía entrar a un templo. El leproso no podía salir a la calle a dar un paseo. El leproso no se podía sentar en un parque, ni siquiera contemplar la naturaleza y su entorno. No podía salir a recibir un aire fresco que le refrescara. No podía darle un abrazo a nadie,
pero tampoco nadie podía darle un abrazo a él. Es decir, era una persona que, además de ser alguien marginado de la sociedad, alguien de ser marginado de los círculos espirituales, también era una persona carente de la necesidad más grande del ser humano, que es la necesidad de aprecio, la necesidad de cariño. Quizás no hay algo más reconfortante y algo más maravilloso que una persona recibe un abrazo. Porque cuando alguien recibe un abrazo, a través del abrazo se comparten sentimientos y se comparten emociones, y también se liberan ciertas situaciones emocionales que una persona puede padecer. El leproso era eximido de todas estas cosas. Este hombre, valga la repetición, era como un muerto, como un difunto andante. Bendito sea Dios. Pero en medio de su tragedia, en medio de su lamento, en medio de su luto, en medio de su desgracia, este hombre tuvo un faro de luz o una buena noticia. El evangelio le alcanzó. Este hombre escuchó hablar de Jesús. Y al escuchar hablar de Jesús, que por donde quiera que pasaba, le seguía mucha gente. Le seguía, Jesús tenía un arrastre social impresionante. Le seguía mucha gente. La Biblia dice que Jesús descendió del monte. Le seguía mucha gente. Y vino un leproso. Gloria a Dios. Vino un leproso a él. Y no solamente vino, sino que de manera reverente se postró a los pies de Jesús. Y no solamente se postró, sino que lo llamó Señor. Es decir, este hombre vino con la condición de reverencia que quizás mucha gente que estaban en salud no habían expresado hacia el Maestro. Y en él llamarle Señor y postrarse como el tipo de humillación, de reverencia y también de adoración, este hombre vino a buscar un milagro. Le llama Señor, se postra y le ruega y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Le hace una solicitud de la manera más correcta. Y Jesús, que siempre quiere, accedió a la petición de este hombre. Y de manera tierna le dijo: no solamente quiero, yo también puedo. Gloria a Dios. No solamente quiero limpiarte, que es mi deseo, yo también puedo hacerlo. Pero no solamente dice eso. Jesús le hubiese podido decir, como le llevó a decir a otros, como le dijo a los 10 leprosos: vayan y preséntense ante el sacerdote y ofrezcan la ofrenda que ordenó Moisés. Y en el camino ellos fueron limpios. Pero Jesús, sabiendo lo que este hombre vivía, no solamente le dijo: ve donde el sacerdote. No solamente le dijo: sé limpio, sé sano, sino que la Biblia dice que extendió la mano y lo tocó. Y yo me pregunto, ¿qué sintió este hombre cuando Jesús no solamente le dice: yo quiero y puedo, sino que también extiende la mano y lo toca? Imagínense los años que este hombre tenía siendo leproso, sin recibir un toque de nadie. Pero no fue cualquier persona que lo tocó. Lo tocó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tocó la fuente misma de los milagros. Lo tocó aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo tocó aquel que le dijo: yo soy la luz del mundo. Le tocó aquel que le dijo a la samaritana: si tú bebieras del agua que yo te doy, si conocieras el don de Dios y supieras quién te pide de beber, Él te daría agua que sería en ti una fuente que salta para la vida eterna. Y si no lo tocó cualquiera, todo lo que él tocaba era considerado inmundo. Pero Cristo lo tocó y no fue inmundo. Al contrario, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo representa y todo lo que Cristo hace se transfirió a él a través de ese toque. Y la Biblia dice que al instante desapareció la lepra. Bíblicamente, la lepra es comparada y es asemejada a la peor de las enfermedades. La lepra, vuelvo a decir, que tenía implicaciones espirituales, personales, emocionales y también sociales, no se compara a la peor enfermedad que existe, que es peor que la lepra. Incluso
Es una lepra, pero una lepra que no se ve, una lepra que no se palpa, una lepra que produce consecuencias al nivel más profundo de la palabra. El pecado es más que una lepra. El pecado es la peor de las enfermedades. El pecado es el cáncer más agresivo que existe. Y es tan agresivo el pecado que el pecado hace metástasis. Hay gente que padece de cáncer y el cáncer no se extiende en el cuerpo, no afecta otras partes del cuerpo. Y por eso ese cáncer a tiempo puede tener cura. Pero el pecado hace metástasis de manera instantánea. Porque el pecado corrompe lo que la gente piensa, lo que la gente hace, lo que la gente siente. Y también corrompe la manera como la gente vive. El pecado, vuelvo a decir, es el cáncer más agresivo. Porque el cáncer atrofia la manera de la gente percibir el entorno. El pecado afecta la relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo y la relación del hombre con sus semejantes. Es decir, cuando la gente es dominada por el pecado, dice la Biblia que el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Alguien alaba a Dios? Porque el pecado, además de ser el peor cáncer, la enfermedad más agresiva, no solamente un síndrome, sino también una epidemia, el cáncer es el peor de los vicios. El pecado es el peor de los vicios. Es el vicio más adictivo. Es el vicio que produce la atadura y la esclavitud más grande. El pecado es el vicio que corrompe al hombre en todo el sentido de la palabra. Hay una frase que dijo Confucio en una ocasión en torno a los vicios, y él dijo que los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Eso mismo hace el pecado. Dice Santiago que si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, siendo concebida, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Es decir, el pecado es el peor de los cánceres, es el peor de los vicios, es la peor epidemia. Y eso que mencioné lleva a la muerte. Eso mismo produce el pecado. Por eso dijo Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado priva al hombre del mayor privilegio, y es accesar a la gloria de Dios, es accesar a la presencia de Dios. Por eso aquel que vive una vida de pecado es esclavo del pecado. Y por eso alguien dijo que aquel que no tiene a Jesucristo ni siquiera tiene libre albedrío, porque el libre albedrío es esclavo de la concupiscencia del hombre. Es decir, una persona que no ha sido libre por lo que Cristo hizo en la cruz, que no ha creído en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, no tiene libertad propia, porque quien le gobierna es el pecado. A su nombre. Por eso que usted ve que hay gente que matan a otro y dicen, pero yo no sé lo que hice. El día pasado en Barahona, ¿te escucharon ese caso? En Barahona, un empresario, un hombre que era productivo para la sociedad, se casó con una jovencita. A su nombre, 24 años. Y ella haciendo video en TikTok. Parece que tuvieron una discusión en que no salió a la luz. Un hombre que le daba todo, que la tenía como una reina. Y al final de la jornada cometió un error, el peor de su vida. Porque no solamente la mató a ella, sino que también se mató él. Esto es lo que el pecado hace cuando controla al ser humano. Que el hombre no tiene libertad. Que el hombre es, como dice un proverbio tailandés, que es mejor ser ciego de los dos ojos y no ciego del corazón. Porque el hombre dominado por el pecado es una persona obstinada que ni oye, ni ve, ni entiende. Y le pasa lo que dice el proverbista: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Él no lo entiende. Él piensa que está bien, él piensa que está en el camino correcto.
Cuando la gente está en esa vida de esclavitud, él cree que está en control. Mentira, usted no está en control. A usted lo están controlando. Lo que pasa es que usted no lo sabe. Por eso en esta vida nadie está solo. O te acompaña Dios o te acompaña el diablo. O te acompaña la gracia o te acompaña la desgracia. O te acompaña la luz o te persigue las tinieblas. O te acompaña, aleluya, las esperanzas del reino de Dios. O hay esperanza para despertar en la eternidad sin Cristo, padeciendo de la peor de las muertes, que es la muerte eterna. La gente se cree todopoderoso. El delincuente que mata gente, él cree que eso es una decisión personal. Te está dominando el que vino a matar, a robar y a destruir. Y después que te cansas de matar, entonces te dice: mátate, que tú eres una escoria. Mátate, que tú no vales nada. Mátate, que nadie puede hacer nada por ti. Mátate, que no hay valor en tu vida. Pero hay un Cristo que te dice: yo puedo cambiarte. Yo puedo limpiarte, puedo salvarte, puedo libertarte. Yo puedo hacerte libre para que disfrutes de la verdadera libertad. Libertad no es ausencia de responsabilidades ni de compromisos. Libertad es vivir alineado a los compromisos, a las responsabilidades. Es decir, la libertad es condicional. Si tú violentas la ley, caes preso y tienes que pagar una consecuencia. Si cumpliste la cárcel o la pena que te pusieron o que te impusieron, te libertan. Pero el hecho de que te hayan soltado no quiere decir que tú puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. Porque si sales de la cárcel y sigues haciendo lo mismo por lo que te metían preso, te van a mandar otra vez preso. Y por eso hay gente que se pasa la vida cayendo preso, saliendo de la cárcel, cayendo preso y saliendo de la cárcel. Y eso no es vida. Y esta vida, que es muy corta, se le va a ir estando preso y suelto, suelto y preso. Qué bueno es servir a Cristo. Qué bueno estar alineado a Dios. Qué bueno encontrarse con la luz que alumbra las tinieblas. Encontrar la verdad que te lleva a la mentira y la hipocresía. Y te hace vivir la vida como de manera diferente, como decía el himno. Que no te aferres a vanidades. Que todo eso pasa. Que hay algo mejor. Hay una mejor opción que la vida que el mundo te ofrece. Eso es espejismo. Eso es ilusión. Eso es ilusorio. Eso no es una vida real. Hay muchachitos que se creen los protagonistas de la vida real. Lo que pasa es que tú conoces el guión, pero hay algo del guión que tú no conoces. Hay algo del libreto que tú no conoces. Tú conoces la historia completa, pero la parte final no la conoces. Si la conocieras, te alejaras de esa vida. Porque esa vida te puede llevar a la cárcel, que es la pena más sencilla. Pero la otra es peor, a la muerte. Y la peor muerte no es morirse aquí. Eso no es lo peor, es morirse sin Cristo. Porque todos vamos a morir, ¿sí o no? A su nombre, hágase así. Diga: yo también me voy a morir. De eso no me va a librar nadie. A su nombre. De eso no me va a librar nadie. Pero hay de algo que me puede librar. Y he de pasar toda la eternidad sin Cristo. A su nombre. Eso es lo peor que hay en la vida. Qué bueno es servir a Dios. Es increíble, señores, que todos los días usted oye en la noticia una tragedia, un accidente, y la gente ve cómo se mata a la gente en los motores y siguen calibrando y andando a todo lo que da. Es como que no le importa su vida. Si la gente supiera lo que le costó a Dios que usted estuviera vivo y tuviera esperanza, valorara su vida. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien alaba a Jesús? Señores, tenemos que recapacitar. Y vuelvo a decir, lo que está pasando en el mundo no es normal. No es normal. Eso es lo que la Biblia dice. ¿No lo cree? Según de Timoteo capítulo 3. El carácter de los hombres en los postreros días. Es increíble cuando uno ve ese relato de la Biblia. Lo que la Biblia dice. Y también en Romanos capítulo 1, que es un pasaje paralelo, que señala lo mismo que Pablo habla a Timoteo en el capítulo 3. Oiga, habrán hombres amadores de sí mismos, pero antes de decir eso, dice: también debes saber esto, y ustedes deben saber eso,
que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque habrán hombres peligrosos. Porque hay un diablo peligroso que está esclavizando a los hombres y ellos no se dan cuenta. Porque ellos tienen ojos y ven, pero no pueden ver lo que solo se ve con los ojos espirituales. ¿Alguien alaba a Jesús? El pastor anoche nos contaba una experiencia escalofriante que tuvo, increíble, de una persona que murió y le decía: yo todavía no estoy en el infierno, pero mi alma está en continua angustia porque es el lugar que me espera. A su nombre sea la gloria. No estoy todavía en mi destino final, pero mi alma constantemente está en angustia porque sé lo que me espera, y lo que me espera no es bueno. Lo que me espera no es la gracia que Dios te extiende hoy, es el juicio de Dios. A su nombre. Lo que te espera no es un momento para estar en un risón, no, es que la condenación te alcance. Señores, ¿sabe lo que pasa? Toda la eternidad sin Dios, en amargura, en tormentos, eso no se compara con nada. A su nombre, gloria. Alguien tiene que alabar a Jesús. Habrá hombres amadores de sí mismos, esa es la realidad. Y mucha gente en este versículo dice: pero la Biblia dice que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Es decir, no hay problema en amar a sí mismo. El problema es que para amar al prójimo como a sí mismo hay que amar a Dios sobre todo. Y el problema de esta gente es que son amadores de sí mismos, pero no aman a Dios sobre todas las cosas. Al contrario, la Biblia dice que son aborrecedores de lo bueno. Bendito sea Dios. Y amadores de los deleites más que de Dios. Entonces este amor no está orientado en Dios. Este amor es un amor ególatra, centrado en uno mismo. Por ser amadores de sí mismos serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esa es la marca de esta generación. ¿Alguien alaba a Dios? Vuelvo a citar, miren el accidente de las muchachas y los dos muchachos. Había una que estaba acostada en su casa y se fue por la ventana. Y cuando le dieron la noticia al papá, el papá dijo: no, usted está equivocado, mi hija está aquí. Pues vaya, revise entonces. Él creía que estaba así ahí. Y así hay padres que le compran todo a los hijos, pero no le enseñan valores. Le compran todo, pero están en la misma casa, pero es como que están ausentes. ¿Alguien alaba a Jesús? Dentro de la casa durmiendo, y esperó que los padres se acostaran y se fue. ¿Qué pasó? Perdió la vida. El problema de los jóvenes de hoy es que se creen todopoderosos y se olvidan que papá y mamá vivieron esa vida, o que tienen experiencia que ellos no tienen. Y al no llevarse a su papá y mamá, van a tropezar con la piedra tarde o temprano. Y vuelvo a decir, usted es libre de elegir lo que usted quiera, pero si Satanás lo está gobernando, ni siquiera usted decide, está decidiendo otro por usted. Por eso Cristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Y cuando la gente conoce a Cristo, se retira del calle. ¿Alguien alaba a Dios? Cuando la gente conoce a Cristo, se retira de las discotecas, se retira de los vicios, renuncia a todo eso. Y la palabra renuncia en griego significa Dios. Hay cosas de las que hay que despedirse porque no te van a hacer bien. Para saber quién te hace bien, te hace bien Cristo. ¿Lo quieres saber? Pruébalo y te darás cuenta. De la gente, esta generación es una generación, es un término duro. La Biblia utiliza muchos términos. Hay un nivel de necedad increíble que ha excedido los límites. De necedad, de ignorancia al nivel más alto. Y la ignorancia se ha convertido en un estilo de vida. La gente no admite consejo. Te ve las jovencitas que parecen viejas, de barata. Porque esa vida no la aguanta nadie. ¿Te cree que alguien puede aguantar una vida consumiendo droga el día entero? Sin dormir,
sin alimentarse, sin ni siquiera beber agua, porque todo es droga. Pero él cree que está bien y cree que está en control y cree que es fuerte, que puede probar todas las cantidades de drogas, que va a tocar fondo algún día. Y cuando viene a ver, te va a dar una sobredosis que no vas a vivir para contarlo. Quizás Dios te ha librado de muchas que te han dado, pero un día te va a matar eso. Porque el que abusa de la gracia cae en desgracia. Y hay gente que cree que están vivos porque son ellos. No, es que Dios tiene misericordia de ti. Hay gente que con una dosis inferior a la que tú te has bebido se ha muerto hace mucho y tú estás vivo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios te alcanzó. Pero sigue abusando de esa gracia que no vas a vivir para contarlo. Algún día te va a reventar el corazón eso. Dios le ofrece todo lo bueno al hombre. Oye, este hombre le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: sí, yo quiero. ¿Quieres cambiar? Jesús quiere cambiarte. ¿Quieres ser libre? Él te puede libertar. ¿Quieres cambiar el rumbo de tu vida? Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Nadie más. Solo Él. Y si Él lo ha hecho con otros, lo puede hacer contigo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que hizo este hombre. Este hombre dijo: no tengo opción en otro lado. ¿Quién me puede limpiar? ¿Quién me puede limpiar esto? ¿Cuál es el antídoto para esta enfermedad? No hay forma que yo me sane, porque esto es una enfermedad incurable. Voy a tener que vivir con ella toda la vida. Pero se acercó aquel que lo que es imposible para los hombres, para él es posible. Y con un simple toque, la lepra desapareció. ¿Cuánto tiempo tú tienes en esa vida? Y no ha habido resultado. Él te puede tocar y al alcance de un toque tu vida cambiará. Su nombre está la gloria. Su nombre es gloria. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el carácter de los hombres de este tiempo. Y el carácter de los hombres el carácter determina lo que la gente es y determina lo que la gente hace. Hay un proverbio alemán que dice: ¿qué sentido tiene correr cuando estamos en el camino? ¿Qué sentido tiene? Ese camino no te va a llevar a un buen destino. Ese camino no te va a llevar a un buen final. Ese camino te va a llevar a la muerte. El único que tiene el antídoto contra el pecado es Cristo. Amén. Y hay una buena noticia: Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero tienes que entender que tienes necesidad de arrepentirte. Y arrepentirse es cambiar de mente y cambiar de vida. Es cambiar de actitud, es cambiar de propósito. Ese es el antídoto. Isaías 55, versículo 6. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Y si dice que le busquen mientras puede ser hallado, quiere decir que habrá un tiempo que la gente va a querer buscarlo y no lo va a poder hallar. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras puedas. No, cuando yo sea viejo me voy a convertir. ¿Y cómo tú sabes que va a llegar viejo? Hasta en el último momento de mi vida hay gente que no tiene esa oportunidad. Tú no puedes planificar eso. ¿Alguien alaba a Jesús? Tú no puedes planificar eso. Entonces el verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En este versículo está en esencia lo que es arrepentimiento. Deje el impío su camino. Eso habla del cambio de actitud. Y el hombre inicuo sus pensamientos, habla de un cambio de mente. Y producto de eso, lo que me va a llevar a cambiar de actitud y a cambiar de mente es que me vuelva a Jehová. Por eso es que arrepentimiento es techubá en hebreo, que es retorno, es volver a Dios. Es volver a la fuente de donde nos desprendimos y donde nos salimos. Es hacer lo que hizo el hijo pródigo, que lo tenía todo el mundo de su papá. Y se desprendió y decidió irse lejos y pedirle la herencia al papá.
Y la Biblia dice que se fue a una ciudad apartada y vivió la vida perdidamente y malgastó todo lo que tenía. Quizás en mujeres, en vicios, en placeres, y lo perdió todo. Y cuando se vio en la peor miseria, apacentando cerdos y anhelando comer de las algarrobas que comían los cerdos, recordó que tenía un papá. Y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Y el papá no lo recibió como un jornalero, lo recibió como hijo. Y no solamente lo recibió como hijo, le mandó a poner el anillo, le mandó a poner el calzado, le mandó a poner el vestido y mandó a matar el cerdo más engordado. Y después hizo fiesta, porque su hijo, que era perdido, había aparecido, y el que era muerto había revivido. Así mismo pasa en el reino de los cielos cuando un pecador reconoce la necesidad que tiene de Dios. Eso mismo pasa cuando un pecador reconoce que no puede vivir en esencia si no conoce a la fuente de la vida. Que su vida no va a tener cambios sustanciales si no toma una decisión que pueda cambiar los resultados que ha tenido la mala decisión que ha tomado. Habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. ¿Y qué persona hay aquí que no necesite arrepentirse? Todo el que está aquí necesita arrepentirse y cambiar de vida. Dios te ama tanto que Él no toma en cuenta lo malo que has hecho. A Él no le interesa lo que tú hayas sido o lo que tú seas. Él tiene un plan ahora contigo. Y si tú te conviertes a Él, Él va a cambiar toda tu hoja de vida pasada y va a ser borrón y cuenta nueva a su nombre. Y así como Él clavó nuestras enfermedades, nuestros delitos y los exhibió públicamente en la cruz, eso mismo, así como Él pagó la deuda tuya y la mía, así como Él cargó nuestros pecados encima y toda la ira de Dios fue derramada sobre Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Hasta cuándo vas a vivir descarriado? ¿Hasta cuándo vas a vivir sin propósito y sin rumbo fijo? Eso es error. Es el significado del error. Vivir sin propósito y sin rumbo fijo. Esa es la vida del hombre que no tiene a Dios. Porque el propósito de la vida la da Dios. Por eso no hay una mejor manera de vivir esta vida que vivirla con Dios. ¿Cuántos lo creen? No hay una mejor manera de vivir esta vida que vivirla con Dios. Por donde quiera que tú lo evalúes. Ese hombre lo tenía todo con su papá y lo perdió todo a cambio de nada. Pero el papá estuvo ahí. ¿Cómo está Dios detrás de ti? ¿Cuántos años tiene Dios detrás de ti? ¿Cuántos años tiene Dios detrás de ti? Y tú huyendo. Porque la persona que vive en pecado es un fugitivo, es un delincuente espiritual. Aunque tú no tengas una ficha en la justicia. Gloria a Dios. Aunque busques un papel de buena conducta, de antecedentes penales y no hayas hecho nada, eres un fugitivo de donde no se debe ser fugitivo. Eres como un Jonás que Dios lo mandó a hacer algo e quiso hacer lo que le dio la gana. Y era un delincuente espiritual. Y qué terrible es que tú seas un fugitivo de la justicia de Dios. La Biblia dice que el hombre sin Dios dice la Biblia, que está muerto en sus delitos y pecados. Y el que está muerto en delitos y pecados es un delincuente. Es un delincuente porque está cometiendo delitos. Quizás tú no estás violando la ley terrenal, pero estás violando la ley del cielo. Y el que viola esa ley tiene consecuencias. Romanos 1:18. La ira de Dios, esa es la introducción del Evangelio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si usted sigue leyendo para abajo, usted va a ver las consecuencias, lo que representa vivir sin Dios. Por eso usted ve que
las mujeres, las muchachitas de hoy andan desnudas, porque la filosofía del mundo le dice, lo que no se exhibe no se vende. Pero alguien serio que se respete no va a andar buscando una mujer que todo el mundo esté viendo lo que solo él debe ver. Por eso esas mujeres que andan así se consiguen permítame el término, a hombres rastreros de la calle. Asimismo, que viven en el rastrerismo y arrastran eso. Y al casarse con un rastrero que no tiene interés de formar un hogar con esa muchacha, no tiene interés que si sale embarazada, criar los hijos y ser un hombre responsable, porque son hombres de nombre, no de carácter. Son masculinos, pero no hombres. Porque el término hombre implica responsabilidad. Antes de David morirse, le dio un consejo a Salomón. Y lo primero que le dijo fue, sé hombre. Eso fue lo primero que le dijo, sé hombre, sé responsable, sé honesto, sé serio, ten palabra, que te pise el ruedo. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y si se dice que hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo que quiere decir que la mayoría de los hombres que no tienen, los hombres sin Dios son hombres de mentira. Pues eso no es real. Un hombre de verdad nunca tendrá un grupo de mujeres, porque eso no lo hace un hombre de verdad. Eso lo hace un hombre de mentira. Porque un hombre que tiene un montón de mujeres nunca podrá cumplir con todas. Y va a tener un montón de muchachos por ahí que se van a crear la intemperie, con un vacío paternal, con una ausencia que nunca va a superar. Y por eso tenemos muchachitas con 15 años, como pasó con la muchacha que vivía con uno. No recuerdo bien la edad, yo creo que era 60 años que tenía el empresario de Barahona. Y ella tenía 24. Hay muchachas que la ausencia de una figura paterna, al crecer sin un papá, ese vacío lo tratan de llenar cuando son adultos. Y a veces el hombre dice, yo estoy bueno. No es que tú estás bueno. Ella no te está viendo como un marido, te está viendo como un papá. Pero tú no lo sabes porque también eres un ciego. ¿Y qué va a pasar eso? La mayoría de esas relaciones terminan en problemas, porque hay una desigualdad muy grande. Un hombre que le lleva 40 años a una muchacha, eso no puede ser su abuelo. Y esa muchacha no necesita un abuelo, necesita un compañero. ¿Alguien alaba a Jesús? Y termina muchas veces matándola, porque esa muchacha en esa edad, que quizás no tuvo vida, que tuvo que criar a sus hermanos pequeños, porque papá y mamá no tenían planificación familiar, de decir vamos a tener tantos hijos, vamos a criar de manera correcta. No, tuvieron un montón de hijos, porque donde come uno comen 20. Y como tenían que irse a trabajar para mantenerlo, tenían que criarlo a los muchachos. Muchachos criando muchachos. Entonces ese muchacho, que debía ser muchacho, siendo muchacho, nunca fue muchacho. Cuando es adulto, va a querer ser muchacho y se comporta como un muchacho. Tengo mujeres con 60 años vistiendo con ropa como que si fueran una jovencita adolescente. Porque nunca fueron muchachas. No vivieron esa etapa. Y al no vivirla, entonces la van a querer vivir a destiempo o fuera del tiempo. Por eso hay que vivir las etapas. ¿Alguien alaba a Jesús? Por eso el mundo está en las condiciones que está. Porque el que le da moralidad y sentido de respeto al hombre es cuando Dios llega. El gadareno sin Dios andaba desnudo, andaba fuera de sí, dormía en los sepulcros, se golpeaba con piedras, era la zozobra, la oveja negra de la ciudad. Pero cuando Cristo llegó y se le metió por dentro y le expulsó lo que lo controlaba, esa entidad espiritual que ejercía control sobre la manera como él pensaba y cómo actuaba, cuando Cristo se le metió por dentro, la gente vino a ver el milagro. Porque eso fue toda una revelación. Que la oveja negra, aquel que lo agarraban con cadena y las rompía y las despedazaba y que nadie podía pasarle por el lado, vinieron a verlo y lo vieron al lado de Jesús. Porque hay que estar con Jesús. Y al estar con Jesús, ¿sabe cómo estaba ese hombre? Dice la Biblia que estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace. Es que cuando Cristo se entrona y se empodera de un hombre y de una mujer, lo hace volver en sí. Y cuando tú vuelves en sí, dice, ¿y qué era lo que yo hacía? ¿Y cómo era que yo vivía? Usted ve hombres borrachos que se beben todo el dinero que trabajaron.
Y después que se lo beben, se convierten en el hazmerreír de todo el mundo. Y empiezan a hacer un espectáculo. Y empiezan a babiar. Y ni siquiera saben dónde están. Eso es lo que hace el diablo, ridiculizar al ser humano. Pero Cristo te hace volver en sí. ¿Alguien alaba a Jesús? ¿Sabe lo feo que se ve una gente de que borracho y con la boca abierta? Te vemos borracho con la boca abierta y babeando. Y montado en un carro que ni siquiera sabe dónde están. Y tienen que topar y decirle, ya llegaste. Porque él no sabe. Y cayéndose. Eso es lo que el diablo quiere, ridiculizar al hombre. Al hombre, aunque Dios le dio intelecto, sensibilidad y le dio voluntad. Y ese intelecto está atrofiado. Ese sentimiento está abiberoneado. Y esa manera de vivir también está dañada. ¿Cómo va a actuar el hombre? Bien, no mal. Necesita que Jesús se te meta por dentro. Para que tu vida cambie. Y yo vuelvo a decir, qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es caminar de la mano de Él. Él no te hace mal, Él te hace bien. Él no te perjudica, Él te favorece, Él te beneficia. Decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Porque lo único que nosotros vamos a hacer cuando Jesús nos encuentra es bendecirle, es adorarle, es exaltarle, es vivir. La vida no nos va a alcanzar para darle gracias a Dios, para agradecer todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho con nosotros? Lo que le hemos recibido. Dice el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra beneficio en hebreo significa actos de bondad. ¿Y cuáles son esos actos? Oiga, Él es el que perdona todas, no dice algunas, dice todas tus iniquidades. Pero no solamente te perdona, el que sana todas tus dolencias. Es decir, Él no solamente te quita la enfermedad, Él te quita las repercusiones que eso produce. Perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida. Porque el pecado mete al hombre en un hoyo. El pecado enferma al hombre y el pecado le produce dolores. Pero no solo eso, Él no solo te sana, no solo te perdona, no solo te rescata, dice, te corona de favores y misericordia. Y la corona habla de honor, habla de dignidad. ¿Y qué es lo que le da dignidad al hombre? Dios le da favores y le da misericordia. Pero también te sacia. El que sacia de bien tu boca. Ya no hay necesidad de beber alcohol. Ya no hay necesidad de vivir la vida como la vivíamos, porque Él te sacia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, Él te perdona, Él te sana, te rescata, te corona, te favorece y como si fuera poco, te rejuvenece. Por eso usted ve gente que antes de conocer a Cristo parecían viejos. Mi mamá era esclava de un hombre. Esclava de un hombre. Mi mamá duró casi 30 años amando a un hombre más que a su vida, más que a Dios, más que a papá y mamá, más que a sus hijos. Mi mamá duró más de 15 años yendo a la Victoria, pidiendo bola, cruzando el puente a pie, sin desayunarse. Se levantaba de madrugada para ser la primera que llegara a la Victoria. Y cuando llegaba a la cárcel, muchas veces encontraba al papá mío con una mujer dentro. Y llegó a meterla presa allá en la cárcel hasta que todo el mundo se fuera y luego dejarla ir a ella. El último parto que tuvo mi mamá tenía como 41 años y le pusieron en el récord que tenía 60 años de vida. ¿Alguien alaba a Jesús? Vivía amargada, entristecida, afligida. Pasaba por donde yo trabajaba contentísima de ir a ver a su hombre. Cuando venía de allá, venía con una amargura grandísima. Y allá en la cárcel de la Victoria le hablé del que el que la amó, el que la ama y el que la va a amar como nadie lo ha hecho. Ven. Y allá mismo en la cárcel, donde salió embarazada 3 veces. ¿Alguien alaba a Dios? 3 veces salió preñada en la cárcel. Andaba con una cubeta llena de frutas vendiéndola para dárselo a él.
Y cuando él quería dinero, se combinaba con los guardias para decirle que lo iban a meter a la plancha si él no pagaba. Y le envolvía diciéndole que se iba a casar, que le iba a comprar anillo. Y ella, que estaba ciega, hacía lo que él decía. ¿Alguien alaba a Jesús? Pero allá en la cárcel, ella abrió su corazón y se convirtió a Jesucristo. Y cuando se convirtió a Cristo, sucedió algo que nadie pensaba que podía pasar. Si a mi mamá la ponían ella y mi papá al lado para elegir a quién iban a fusilar, y le daban la opción a ella de elegir, iba a decir: fusílenme a mí, literalmente. Y ella, sin darse cuenta, dejó de ir a la victoria, sin darse cuenta. Y cuando ella vino a darse cuenta, le dijo a mi hermano: ¿y tú no te das cuenta? ¿Tú no ves algo diferente? Dice que sí, que yo te robo a la casa. Porque él un día le dijo: ya no eres igual, o el evangelio o yo. Y Dios dijo: esa es la gota que cortó. Mi papá le daba a mi mamá con un chucho de tendido eléctrico de los gordos, doblado. Mi mamá no tiene espalda. La sajaba con cuchillo en el cuerpo. Y estoy hablando literal. La primera vez que yo vi el cuerpo de mi mamá, nunca voy a olvidar ese día. Nunca. El día pasado la llevé al médico, que le iban a hacer una colonoscopía y una endoscopía, y cuando la doctora la vio, se alarmó y dijo: ¿quién le hizo eso? Y ella me dice que hay cosas que no me puede decir, pero Cristo se mete por dentro. Amén. Y Dios se lo sacó desde dentro, arrancado, que donde ella lo veía, se iba corriendo, no lo podía ver. Porque lo que Dios hace es bien. Y yo quiero que usted vea a mi mamá ahora. Yo quiero que usted vea la foto de mi mamá hace 20 años y la vea ahora. Que los 60 que dijeron que tenía cuando tenía 41, parece que tiene 41 ahora, que va a cumplir 60. ¿Alguien alaba a Jesús? Ya va a cumplir 60 el día 4 de agosto del año que viene. Y parece de los 41 que tenía hace casi 20 años. ¿Alguien alaba a Dios? Y yo llamo a mi mamá. Y si ella no me dice, durante estamos hablando un montón de veces que me ama, es poco. ¿Alguien alaba a Jesús? Cuando le llamo, le digo: ¿cómo te está? Ya se dice: no, sí, me comí una montaña de aquí morrón. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre. Que tiene un apetito, dice ella, clásico. Pero ella ni siquiera tenía tiempo para comer. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Amén. El verdadero sentido de la vida del hombre lo tiene cuando tiene a Dios como centro. Y lo que Jesús hizo con ese leproso lo puede hacer contigo. Tú estás en la peor condición de tu vida. Y si tienes el privilegio de entregarle tu corazón y darle la oportunidad a Él que haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti, porque tú no puedes cambiar por tu propia voluntad. Tiene que haber una intervención divina. Es decir, nadie puede cambiar a su manera. Por más que usted lo lleve a psicólogo, y si cambió no por el psicólogo, es porque la gracia de Dios e hizo que esa persona entre en sí. Si nadie puede cambiar por sus propios méritos, necesita la intervención del cielo. Y como dicen los judíos, necesita la siata dismaya, la ayuda divina. Lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer? Haz lo que hizo este hombre. Él dijo: no tengo opción, fuera de Él voy para mí, aunque me apedreen en el camino. Y se postró, le dijo: Señor, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: sí, yo quiero. Y lo tocó, y al instante su lepra cambió. Dios le bendiga el día de hoy. A su nombre, Pastor Aridio, por este lugar. Den un aplauso al Dios de la vida. Aleluya. A su nombre. Qué bueno es Dios.